Hola a todos, mi nombre es Alejandro, soy el creador de Creando Ciudades. Yo me encuentro en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina. Esto es la antigua estación de Capilla del Monte. Acá, en la antigua estación de Capilla, funciona una oficina de turismo, donde podrás encontrar toda la información de Capilla y los lugares turísticos a recorrer. Capilla del Monte es conocido por tener una de las avenidas techadas. ¿Y sabes cómo nace la avenida techada? En 1964, en Capilla se decidió realizar la Feria Internacional de Cine y Fotografía. YPF fue el auspiciante y montó esta estructura. Al ver el municipio, años después, que YPF nunca retiró la estructura, decidieron hacer la avenida techada de 2 cuadras. Los fines de semana se convierte en peatonal y todos los restaurantes sacan su mesa a la calle. Y los días de semana se puede transitar por esta avenida tranquilamente con el auto. Antonio Ceballos, dueño de estas tierras de Capilla del Monte, en 1695 hizo construir una capilla que fue finalizada en 1719 y como era devoto de San Antonio, la llamó Capilla San Antonio. Pero como estaba construida alrededor de un monte, porque acá había antiguamente plantaciones, se la conoció como la Capilla San Antonio del Monte. Años después, este lugar se pasó a llamar Capilla del Monte, por la capilla que ven acá atrás. Pero esta capilla que ven acá atrás no es la original, porque la original fue hecha de adobe y con el tiempo se derrumbó. Entonces se construyó esta nueva que conserva el nombre de San Antonio del Monte, como fue originariamente. Me encuentro recorriendo el lago que se llama Lago Perilago.
Si lo llego a decir mal, después en la descripción del video se los voy a colocar bien. Que casi seguro lo dije, lo debo haber dicho mal. Está a unos kilómetros de la ruta, el camino es por ripio, hay que venir, depende del vehículo. Bueno, yo tengo un auto un poco bajito y tuve que venir en segunda porque el camino es de mucho ripio y vibra mucho el auto. Pero si vos tenés una 4x4 o un auto mucho más alto, podés venir un poquito más ligero y llegar. El lugar es hermoso, está habitado por teros y por patos que ahora les voy a mostrar que están dando vuelta en el agua. Escuchen el sonido del agüita. Me encuentro en el Parque Ongamira. Estoy subiendo a la cima de la montaña para poder ver el atardecer y mostrárselos desde aquí cómo se ve. El recorrido no es muy complicado, pero sí tiene muchas subidas y bueno, en mi caso, que no hago ejercicio, me cuesta un poco la respiración. Ahora el parque se encuentra totalmente seco debido a la falta de lluvias, pero por aquí en la época de lluvias suele correr un cauce de agua. Este lugar está habitado por los indios comechingones.
El punto de referencia para llegar a este lugar, si quieren venir a buscar piedras no preciosas y baratas, es el Duende Azul, que es el último hospedaje que queda en esta calle. Googlean hospedaje Duende Azul, donde termina el hospedaje ya arranca esta callecita que no se puede hacer en vehículo, sí se tiene que hacer solamente caminando. Y pueden venir a buscar piedras baratas, que no son de las pulidas, pero bueno, para donar una maceta, un jardín, no están de más, sirven. Te cuento antes de finalizar este video, si sos vegano, vegana, celíaco o celíaca, no hay muchos lugares donde vos puedas comer, como fue mi caso, que yo busco, no soy celíaco, pero yo como sin harina por una cuestión que elegí de salud. No voy a decir el nombre del lugar porque estaría haciendo publicidad y la verdad que no obtuve ningún descuento, no fui invitado para nada, pero queda muy cerca de la estación. En la descripción te voy a dejar la dirección exacta porque no me la acuerdo. Pero bueno, quiero compartir porque también del otro lado yo sé que hay mucha gente que come harina, dejó de comer harina por cuestiones propias de salud o tiene que dejar de comer harina porque padece alguna enfermedad como el ser celíaco o eligió ser vegano o vegetariano por convicciones propias. Este es un lugar muy bueno para todas las personas que decidimos comer sano. Hasta acá llega mi video sobre Capilla. Espero que te haya gustado y si te gustó te pido que me sigas, que me recomiendes a un familiar o un amigo a que me siga y que me votes, porque son pequeñas cosas que me van a ir ayudando a ir creciendo en mi canal. Yo no monetizo ninguna red social, no me paga nadie. Este viaje lo hice a través de mis ahorros familiares que fuimos juntando durante todo el año para poder hacer este viajecito. Así que si vos me querés ayudar monetariamente para que yo pueda hacer viajes más largos, en la descripción te voy a dejar la aplicación Mi Cafecito para que me invites un café y yo durante todo el año pueda ir juntando plata para poder hacer viajes más largos. Por eso hago viajes, la mayoría de mis viajes son en la provincia de Buenos Aires porque bueno, debido a los gastos que implica el traslado, no puedo todo el tiempo estar trasladándome a lugares más lejos porque implica mayores gastos y a veces no se puede. Pero una manera de ayudarme a que yo monetice mucho más rápido es que vos te suscribas a mi canal, me sigas y que invite a un familiar, a un amigo a que haga lo mismo. Desde Capilla te saludo, mi nombre es Alejandro, recorriendo ciudades. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en Kawaii. Estoy en todas las redes sociales. Ahí vas a ver videos cortitos debido a que los tiempos son diferentes y en YouTube publico los videos que son mucho más largos. Espero bueno, que les haya gustado y los dejo hasta mi próximo video. Adiós, muchas gracias.